Una vez más, aquí estoy dándole los buenos días, intentando conectar con una audiencia para expresar algo de mí, a compartirles algo de mi realidad, de mi cotidianidad. Pude ver que el video anterior tuvo muy buena aceptación. Me pregunto qué fue lo que hice. Ojalá en este se repita esa misma aceptación. Pienso que lo que hice tal vez fue pues no premeditar nada, sencillamente hacerlo todo natural, y es lo que también haré en este, tratando de comentarles algo acerca de mí, de mi percepción de la vida, de ciertas cosas que les quiero compartir. Y como siempre, con un cafecito. Es algo realmente desconcertante cómo a veces he querido crear contenido elaborando videos súper detalladamente y pues sencillamente no tienen aceptación. Y de repente hacemos algo con mucha espontaneidad y es precisamente lo que le gusta a la gente. Pues ojalá en este video encuentren también eso, algo espontáneo, algo auténtico, algo real. En este video lo que quiero dar a conocer de mí es por qué tener fe en Dios es algo tan importante para mí hoy en día. Y en qué me baso para mantener esa fe tan constante que tengo en mi Dios. Que no es una fe, o sea, ya para mí creer en Dios no es solamente algo que hago cuando necesito, cuando tengo un problema o cuando quiero algo. Ya es como mi razón de ser. Es como que todo lo que yo hago, si no se alinea con esa fe que está relacionada con mi historia, con mi presente y con mis anhelos futuros, carece de sentido por completo. Cuando estaba pensando en este video, de repente digo, ¿qué hago? ¿Qué digo para captar la atención de personas que necesito que me apoyen? Porque crear contenido y llegar a generar ganancias creando contenido me sería muy útil realmente para potenciar ciertos proyectos que tengo en mente. Pero después de estar pensando, a ver, ¿qué voy a hacer? Me doy cuenta que lo único que tengo que hacer es conectar con lo que siento, con lo que llevo dentro y compartirlo con ustedes, que es el propósito de este video, es en lo que debe basarse. Algo natural y sin esfuerzo. Si fluye, si conecta con ustedes, maravilloso. Y si no, mínimo estoy siendo yo mismo, estoy transmitiendo lo que creo, lo que pienso y lo que siento. Y a eso es ganancia. Cafecito Bustelo, alguien en el comentario lo mencionó, pues sí, es el mejor café que prácticamente aquí en este país, en Estados Unidos, el café expreso, pues expreso, ¿no? Sí, porque en inglés se dice expreso. Este café el café express no se ve mucho en Estados Unidos. Y aquí en la ciudad donde vivo, la única marca que hay es esta. Está bien, no está mala la marca, es Bustelo. Iba a comenzar a hablar ahora de que tengo tantos proyectos en mente, de que tengo tanto afán en la vida, pero es que a veces la vida no se trata de eso. Sí hay que tener proyectos, hay que tener metas, pero la vida se trata de confiar, de tener fe. Si aún no tienes fe en Dios, tienes que tener fe en algo, en la confianza de que aún mientras duermes, tus células están regenerando tu cuerpo, algo va bien sin que tú le pongas un afán constante a la vida. Las cosas fluyen por naturaleza sin tanto. Y a veces necesitamos un poco de ese razonamiento, de entender que las cosas fluyen solas. Y cuando tienes fe en Dios, con más razón hay que confiar en eso, que Dios está obrando
y sencillamente tenemos que dejar que las cosas fluyan en la vida. Y buen cafecito. En este video es para hablar de la fe que me caracteriza, que define mi vida, que define la forma en que pienso y que razono, que actúo, que siento. Creo que debería hablarles algo de mi niñez, de cómo poquito a poco fui introduciéndome en la fe, en esta percepción, esta manera de percibir la vida. Y quiero ser cuidadoso con esto porque creo que sí es necesario para que entiendan la historia que les quiero transmitir, pero al mismo tiempo también debo ser cuidadoso de no hacerlo aburrido, ni tampoco hablar tanto de mí, ni parecer que quiero dar lástima, ni parecer que quiero que se trate de mí, sino es que creo que es la única manera que tengo de darle un preámbulo, de cómo mi historia de niño, de cómo mi historia desde niño me ha traído a la actualidad, donde tengo 42 años y para mí la fe es fundamental. Para mí la fe es algo que sencillamente es la esencia de mi vida. Con muchos afanes, anhelos, sueños, pero la fe es el centro, el núcleo de mi vida. Y voy a empezar desde hacerles una breve descripción desde mi infancia, por qué la fe no me abandona hoy en día. Tengo días, tengo momentos, la vida me ha golpeado tanto, siempre fui un niño tan flaquito, que en cualquier escuela que estuviera, en cualquier lado que estuviera, siempre yo era el más flaquito. No en el aula, en la escuela. En cualquier escuela que yo estuviera, siempre era el niño más flaquito. Tuve dificultades, no tuve la familia más funcional que podamos decir. Y toda esta serie de cosas, a ver, no quiero hablar tanto de mí, el punto es que quiero describir quién soy, qué pienso, por qué lo hago de esta manera y cómo siento a veces. A veces, honestamente, siento, ¿cómo lo describiría? Que no estoy a la altura de muchas cosas. Siento que necesito lograr cosas increíbles, cosas que no tengo metas conformistas, pero al mismo tiempo siento que no merezco a veces ni siquiera. No sé, a ver, el punto es que siento tener una autoestima muy baja la mayoría de las veces, honestamente. Por eso es que hago tanto énfasis en darle al menos una estabilidad a mis hijos y a cuantos niños depende de que yo pueda contribuir a esa estabilidad. Porque sé perfectamente el daño que ocasiona en un niño cuando crece con inestabilidad y sin un padre o un adulto que de vez en cuando le diga: bien hecho, lo hiciste bien, creo en ti, estás logrando cosas increíbles, eres increíble, ¿no? Que en cambio solamente están buscando el momento para hacer leña del árbol caído cuando eres un niñito y el más flaquito que había en toda la escuela, en todo el barrio, en todo el municipio y en todos lados. Entonces, ese niño soy yo hoy, con tremenda energía, tremenda fuerza, aunque a veces, confieso, me siento con una autoestima por el piso que aún no comprendo. O sea, he trabajado mucho en eso, la equilibro. La mayoría de las veces tengo mi autoestima bastante equilibrada, pero otras veces sencillamente ya es como una química que parece que desde niño, de tanto falta de apoyo, que a veces ya tengo 42 años y sigo batallando y estoy... Yo pienso que tal vez el propósito de Dios, ¿no? De que yo llegue donde llegue en esta vida, nunca dejaré de ser humilde, nunca, porque mis orígenes son tan humildes, pero tan humildes, de un campo, en el fondo del campo, sin mi papá al lado creciendo, flaquito,
No me quejo tampoco de todo en la vida. Sí, sí, era flaquito, pero era un niño muy enérgico y siempre fui también bastante inteligente. O sea, no estoy quejándome, estoy tratando de describir cuál es el camino que me trajo a ser el hombre que soy hoy en día y por qué la fe para mí es tan fundamental. Y tengo que hacerlo de una manera que, repito, que se vea que no se trata de mí y que no aburra. Bueno, ese niñito flaquito tuvo esas dificultades, tenía a mi padre lejos, cada vez que llegaba era como que los cielos se abrían, era un padre que estaba distante y realmente no fue un padre muy presente ni siquiera a la distancia, porque hay padres que incluso a la distancia, como mi caso, intentamos estar muy presentes. Él no era así. Pero el tiempo que pasaba conmigo era increíble. Sí, tenía palabras increíbles. Vivía en un campo, o sea, yo vivía en un campo y cuando él me visitaba salíamos para la parte de afuera, así de la noche, y empezábamos a ver las estrellas y empezaba a hablarme de las constelaciones de las estrellas y hacerme historias y no sé qué. Y era fascinante la experiencia que tenía. Cuando se iba, pues me quedaba muy mal. Bueno, me tocó crecer así. Mi primera experiencia con la fe precisamente fue con mi papá, por mi papá. Él vivía en un municipio en Cuba, bastante alejado de mi lugar de residencia, donde yo vivía. Y me toca visitarlo. Y en ese tiempo él no fue estable en casi nada en esta vida, la verdad. Pero en ese momento visité una iglesia con él, una iglesia cristiana. Y se los comento para darle mi primera experiencia de cuando tuve mi primer roce con la fe, ¿no? Con la fe en Dios. En ese momento yo, el niño flaquito que les estoy describiendo, llegué y me senté al lado de mi papá y veía a todas aquellas personas, pues lo que sabemos que hace una iglesia, ¿no? Pero mi percepción inicial aquella primera vez fue como decir, qué raro, son adultos creyendo en una fantasía. Fue mi percepción en aquel momento. Yo decía, qué interesante, pero se hace, o sea, me llamó mucho la atención porque yo decía, qué extraño, adultos creyendo en una fantasía que no se ve, pero se comportan extraño también, tienen un comportamiento muy amable entre ellos y comentan de cosas, sentí aquella vibra que transmite a la gente cuando tiene fe en esas iglesias, ¿no? Y me agradó. Pero bueno, ahí fue todo. También recuerdo que él me hacía historias de David, me hacía historias de la Biblia, pero no con un enfoque de tener fe en aquel momento. En aquel entonces él me hacía sencillamente historias de la Biblia, pero no era con un enfoque que me indujera a la fe, eran historias sencillamente. Mi primer roce con la fe fue ese día en esa iglesia que me llevó mi papá. Ya de ahí para allá el tiempo transcurrió, yo vivía en el campo, hubo un tiempo que me quedé solo con mi abuelo, con mi abuelito que en paz descanse, en una casita en un campo, y por las tardes lo que yo hacía era, llegué a tener una Biblia, no sé de dónde la obtuve, no recuerdo, pero sí recuerdo que me ponía a leerla, no era buscando fe, o sea, no era por fe, no era porque creía en Dios, sencillamente era algo que me llamaba la atención, habían historias. Me ponía a leer, por ejemplo, historias de David, me inspiraba mucho la personalidad de David, lo inteligente que fue cuando ciertas cosas que fui interpretando, pero realmente poquito a poco fui como percibiendo que había algo, había un ser que protegía, que respaldaba, que premiaba las buenas acciones, los corazones rectos, pero todavía estaba muy lejos de entender, o sea, estaba muy lejos de la fe que hoy por hoy tengo. Sencillamente ya estaba leyendo algo, encontrando historias muy bonitas, muy inspiradoras, pero ahí más o menos se quedaba todo. Luego sí comencé a entrar también en la parte del Nuevo Testamento y empecé a leer otras cosas y ya no sé en qué momento ni de qué forma, pero
Gradualmente sí, empecé a leer un poco más la Biblia y de vez en cuando le pedía algo a Dios, pero no era algo muy presente en mí. Siempre sentí que tenía alguna conexión con una parte espiritual de la vida, pero no se había formado todavía nada exactamente en ese momento. Cuando estoy en el servicio militar en Cuba, empiezo a pasar pues dificultades del servicio y quería lograr algo en el servicio militar que era imposible. Ahí comienzo yo a crecer un poco más en la fe. Quería lograr algo en el servicio militar que yo pensé que era, o sea, que se percibía imposible. Y empecé a leer la Biblia y a aferrarme a esa fe y decir, contigo, Señor, lo voy a conseguir. Y empecé a orar, y empecé no sé qué, y a interpretar esa parte de la Biblia que te dice que con fe puedes, si le dices a una montaña, muévete, la montaña se va a mover. Y empecé a concentrarme en eso y en resumen fue que logré en el servicio militar lo que yo necesitaba, lo que yo quería con esa fe. Y entonces eso me hizo como que aferrarme un poco más a esa fe. Y yo dije, bueno, aquí, y a partir de ahí empecé como a tener un poco más de conexión con esa fe. Del servicio militar conseguí un traslado para mi municipio. Pues parece que yo sentí gratitud. No recuerdo exactamente por qué, pero busqué una iglesia. Busqué una iglesia metodista, era una casita pequeña. Recuerdo el pastor, se llama Daniel, hoy por hoy está en Houston, sigue siendo pastor. Y su esposa, no recuerdo exactamente el nombre ahora, creo que era Dajimi, no lo recuerdo exactamente su nombre. Sé que fue increíble. Fue increíble, a mí me ha costado después de esa iglesia llegar a otra porque fue una experiencia increíble. Era una iglesia pequeñita, era una casita, no era una iglesia grande, era una casa que la habían convertido en una iglesia. Y cuando llegué la primera vez ahí, me acuerdo que el pastor se sentó conmigo ahí en el portal y empezó a conversar conmigo, ¿no? Y empecé a describirle y recuerdo que me dice, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti, que no sé qué. Y nada, ahí empecé a visitar la iglesia, empecé a motivarme con todo eso de la adoración a Dios, de esa experiencia que se vive en una iglesia, de hermanos con tanto afecto, tantas buenas intenciones. El pastor, para mí, si yo le pudiera dar una medalla, se la daba. Fue increíble todo lo que hacía. Reunía a los jóvenes de la iglesia y hacía competencias de bicicleta. O a veces nos íbamos a jugar pelota. Entendía, por ejemplo, cuando yo llegaba a la iglesia, entendía, no sé cómo lo podía hacer, él entendía de que yo tenía una autoestima muy por el piso. Porque a veces la autoestima por el piso es algo que uno, normalmente las personas tratan de ocultar tanto que lo que hacen es mostrar algo totalmente opuesto. Tratan de comportarse en la vida como que y eso es un engaño, y con un engaño nunca llegas a ningún lado. Pero bueno, él se daba cuenta, parece, de la autoestima, no sé cómo, porque parece que Dios también da sabiduría espiritual, ¿no? Y cuando yo llegaba me daba el abrazo de un padre, el que mi papá no podía darme porque estaba lejos, y era súper afectuoso, y me encantaba cuando él se ponía a bailar, cuando hablaba de David, que decía como David, y lo miraba, él se ponía a saltar así, con una pasión increíble. Vaya, le digo que fue increíble esa experiencia, con todos los hermanos de la iglesia. Fue bonito. En aquel entonces, al cabo de un tiempo, por algún motivo, decidí alejarme de la iglesia. Decidí alejarme, no sé bien el motivo, decidí alejarme. Cuando me alejé, tuve experiencias que no me fui dando cuenta en ese momento, pero se fueron convirtiendo en problemas, me fui complicando la vida
Mm, Esto lo voy a hablar ahora, pero si lo voy a dejar en el video, lo voy a pensar, lo voy a considerar. Al poco tiempo de haberme ido de la iglesia fue cuando conocí a la madre de mis hijos. Tuve una relación con ella muy bonita, fue muy bonita, creo que sí estábamos enamorados. Yo siendo todavía flaco, ya yo tenía 23, 24 años en aquel entonces, pero todavía estaba flaco y aún así tuve la suerte de conquistarla y creo que estuvimos enamorados, fue algo bonito. Pero el haberme alejado de la iglesia y la idiosincrasia cubana, o sea, la idiosincrasia del cubano, de que el hombre puede mirar cuantas mujeres quiera, de que el hombre puede tener cuantas mujeres quiera y mirar cuantas mujeres quiera y hacer lo que quiera con la vida, mientras que, porque eso lo engrandece como hombre, eso le va a dar prosperidad, me hizo cometer errores graves que luego por la fe y por seguir leyendo la Biblia lo fui comprendiendo. Lo primero que aprendí fue cuando empecé a tropezar con problemas, porque durante todo ese tiempo, desde que comencé en la relación, yo tenía esa idiosincrasia de que el hombre puede hacer lo que quiera y al final, si ella no lo ve, si no se entera. Y obviamente un cubano más típico, cometiendo errores, mirando a aquella, mirando a esta, teniendo una relación con aquella. Me sirvió para darme cuenta, cuando empecé a reflexionar, que me desenfoqué de ella, que fue lo que logró mantener tal vez esa pasión que hubo al principio, logró que la conquistara, pero con esa idiosincrasia del cubano, miraba para aquí, miraba para esta, estaba con esta, llegó el punto que yo sentía que casi ni la quería, ni me importaba, ¿no? Sucede, ella se comportó, la relación estuvo como por 2 años, pero un día comienzan a ocurrir cosas, que no voy a hablar todos los detalles, pero comienzan a ocurrir cosas que creo que yo las provoqué, parte en gran medida por estar enfocándome en tantas cosas en vez de la mujer que Dios me había dado en ese momento, lo que debía haber hecho. Que la Biblia te explica, te habla claro en muchos lugares respecto a eso. Yo me enfoqué en tantas cosas tantas mujeres como podía. Y entonces hay un punto donde me doy cuenta de que ella estaba diferente, de que algo estaba mal. Y con toda esa inmadurez y esa idiosincrasia de Cuba, mi reacción fue peor aún, con una prepotencia, y le dije, ¿sabes qué? Mira, actúe de la peor manera posible. Cuando todo se destruyó, cuando todo se derrumbó, teniendo una niña con ella, con la madre de con la primera relación que tuve en Cuba, así como algo serio, teniendo una niña con ella, cuando todo se derrumbó, fue cuando yo entendí los errores que había cometido y lo duro que se siente cuando algo va mal con una mujer que tú amas y que no sabes que la amas porque estás en las tonterías de la vida. Ese fue otro punto, lo menciono porque ese fue otro punto donde me llevó a fijarme en la Biblia, las enseñanzas de la Biblia. Porque, por ejemplo, si iba mi madre, me decía, al final, o sea, cualquier cosa que me hablara mi madre, por ejemplo, si iba mi madre, cualquier cosa que me hablara ella, como ella no entendía la esencia de lo que yo estaba sintiendo, que Dios te dice que el hombre y la mujer son una sola carne, y cuando se rompe una sola carne es cuando tú sientes el ardor, el dolor, de una forma que nadie, cuando lo interpretas con la realidad y no vives en el engaño y en la fantasía de la vida. Mi madre no podía entender eso, no podía tener esa percepción, y cuando ella me hablaba de cualquier cosa, me producía más dolor. Pero mi madre, por ejemplo, por hablar algo que era una persona más cercana a mí y con sus mejores intenciones, y aún así, ella cuando hablaba cualquier cosa me producía más dolor respecto a eso. Cuando hablaba con cualquier amigo, igual, con cualquier persona, igual. Nadie tenía respuestas
ni una forma de calmar ese dolor y ese... La Biblia sí, y orarle a Dios sí. Entonces fue cuando yo empecé a orar. Casualmente me encuentro, son detalles que me van haciendo cada vez acrecentar mi fe. Yo estaba sentado en un parque sintiéndome súper requete mal. Cuando yo tenía una niña con ella. Hoy por hoy de esa relación no existe nada. Ella está haciendo su vida, yo estoy haciendo la mía. Pero son experiencias que te marcan y que te enseñan. Yo estaba sentado en un parque sintiéndome que la tierra me estaba tragando. Y casualmente por ahí pasa alguien de la iglesia que se llama igual que casualmente que el pastor y también era de la misma iglesia, Daniel, muy buen amigo, que también ha atravesado sus dificultades, porque a veces creemos que todos cargamos nuestra propia cruz, todos tenemos historias y dificultades en la vida. Bueno, pero llegó casualmente, yo estaba en el Parque Máximo Gómez sentado, sintiéndome mal, llegó él en un motor, trabajaba como aquello y paró casualmente y le expliqué y nadie podía entender como él, porque entiende, percibe la vida de la forma, o sea, cuando tú estás, no sé si es que cuando ya tú vas a los caminos de Dios o la fe es lo tuyo, o esa esencia de la nobleza de las escrituras de la Biblia, tú empiezas a darte cuenta que lo tuyo ya no está en el mundo, que en el mundo, a ver, tú amas las personas, tú amas muchas cosas en el mundo, pero ya tu esencia no es del mundo, ya no sintonizas de la misma manera con el mundo, ya lo tuyo viene siendo otra forma de ver la vida, otra forma de percibir la vida. Y él lo entendió perfectamente. Tuvo palabras de ánimo, palabras de no sé cómo explicar, que no las encontré en más ningún lado. Entonces ahí, ¿por qué menciono esto? Porque así es como yo sigo caminando. O sea, es un proceso. Desde hace algún tiempo yo vengo diciendo que la fe es un proceso. Es un proceso. Yo tengo 42 años y aún sigo en el proceso. La fe no es que vas a la iglesia un día, que cantaste y que ya por eso... No. La fe comienza con pedirle a Dios, con leer la Biblia, orar y esperar que Dios vaya trabajando y te vaya mostrando, te vaya transformando tu vida. Es un proceso. En ese momento, pues me dijo, ve para la casa esta noche, que no sé qué. Y él y su esposa me recibían todas las noches alentándome con palabras que solamente tenían ellos, no las tenía más nadie. Yo llorándome y sintiéndome terrible, como que algo... Como dice la Biblia, tienes que morir para volver, o sea, tienes que volver a nacer. Algo en mí, de esa idiosincrasia del cubano, de que cree que... Me decía, eso está mal, eso estaba muriendo, eso me estaba dañando. Y nada, así estuve yendo algunas noches. No quiero hacer largo esto, quiero hacerlo de una manera que entretenga, pero que no sea excesivamente largo. Y quiero que conecten con por qué es que yo tengo esta fe y hacerle una historia. Bueno, y por qué mi fe siguió creciendo. En ese momento, en esas tormentas que yo estaba pasando, casualmente me aparece un trabajo increíble para hacer Cuba. Era trabajando en la OVE. Un trabajo increíble. El punto es que fue tan increíble que en el trayecto de mi casa al trabajo, que iba en bicicleta, había un bosque. Si eres de Cuba y específicamente del municipio Ciego de Ávila, que es en donde se desarrolló esta historia mía, sabes que cuando vas del barrio Ortiz hacia la OVE, por toda la circunvalación te va quedando a la derecha un bosque, un monte, como quieras llamarlo, que es así como si fuera rumbo para la playita. Yo iba para el trabajo, un trabajo que no me requería nada prácticamente, podía concentrarme a sufrir, podía sentarme a meditar específicamente. Me sentaba a meditar sufriendo todo lo que había pasado y a escribir uno que otro poema para desahogarme y no sé qué, con un jefe también increíble, que es como que Dios va moviendo las fichas, que casualmente, según tengo entendido, también había tenido algún problema con su esposa y él entendió que yo también tenía y fue comprensivo. Y es lo que yo digo, Dios a veces
mueve las fichas de una manera que te asombra, que es increíble. Que cuando yo iba en ese trayecto que me sentía tan mal, buscaba el bosque. Caminaba por ese bosque para adentro y me ponía a orar y a buscar explicación y a derramar ese sufrimiento, ese dolor que no podía entender por tantos errores que había cometido, porque sabía que estaba pasando algo muy mal con la madre de mi hija, de mi única hija. Yo tenía aquello de que quería que mi hija creciera conmigo, darle ese afecto y ese amor que un padre necesita darle a sus hijos, o sea, que un hijo necesita de su padre. Y una serie de cosas, pero el tema es que estaba sufriendo y sufriendo bastante. Una historia chistosa en ese monte fue que un día se me apareció un señor ahí y me vio que yo estaba como que así, como que cabecibajo, y me dijo, no te vayas a buscar aquí, que no sé qué. Yo creo que era un guardabosque o algo, y le dije, no te preocupes. En ningún momento mi intención fue eso, yo nunca he tenido... Sencillamente yo buscaba un escape, buscaba algo que no podía entender, pero con el tiempo, en retrospectiva, sí sé de qué se trataba. Buscaba la presencia de Dios en un lugar apartado del mundo, buscaba darle... Bueno, recuerdo, ahí estuve probablemente más de un mes, 2 meses, 3 meses, que me metía para allá adentro y me ponía a orar y a llorar y a sufrir, porque la Biblia te lo dice. La Biblia te dice, el hombre y la mujer son una sola carne, y una vez que se unen, no es como la idiosincrasia de Cuba, que tú cambias y te buscas la otra y que no sé qué. Para mí no funcionaba así, tal vez porque yo estaba más alineándome a la voluntad de Dios, a la esencia de Dios. Para mí no funcionaba así. Recuerdo que uno de esos días que llegué a orar a aquel campo, toda la hierba se había quemado, toda la hierba se había quemado. Estaba todo así, la tierra estaba limpiecita y se veía así la hierbita negra, quemadita, pero el bosque estaba bien, ¿no? Pues yo tenía que, como quiera que sea, tenía que ir para ese monte y arrodillarme y orarle a mi Dios y liberar todo aquello que se sentía y buscar explicaciones, buscar respuestas. Tenía que hacerlo, me sentía como, ¿para qué? Súper mal. Era mi niñita también, yo quería criarla, no quería que... Bueno, el punto es que es la parte bonita, la parte más pintoresca de esta parte, que por eso fue que comenté esta historia. Hay una parte donde yo me arrodillo, empiezo ya con un dolor, decía, Señor, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago? Tú perdonas, lo que yo siento es amor. ¿Por qué ella no me ama? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Y yo siento que Dios me habla. No sentí la voz de Dios. Yo siempre voy a ser sincero, siempre voy a ser yo en cualquier cosa que haga en esta vida, nunca voy a mentir. No sentí la voz así que Dios me estuviera hablando. Sentí algo en mi conciencia que Dios me estaba dando un mensaje muy claro. Como que mi propia mente me estaba respondiendo desde la perspectiva de Dios, pero lo sentí muy claro. Y era algo que me decía. Lo sentí tan claro que cuando sentí la respuesta me dio un dolor terrible. O sea, yo sentía que era Dios que me estaba hablando, pero no una voz que escuchaba. Yo dije, Señor, y me dice, el amor entre tu esposa y tú está como esa hierba quemada. Ya no queda nada. Y yo cogí y empecé con tremendo dolor, sufrimiento, pero Señor, pero ¿cómo? Si yo lo siento aquí, yo siento que todavía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? Entonces, en ese momento, me dice, pero eso es, fíjate que es súper bonito esta parte cuando yo la recuerdo, porque fue real. Me dice, pero eso es a ojos del mundo. El mundo ve lo superficial. Como tú ves esa hierba que está quemada, el mundo cree y a percepción del mundo el amor de ustedes murió, pero realmente las raíces están ahí, tú lo sientes, las raíces de ese amor están ahí. Y me dice, lo único que necesita para que reverdezca todo ese pasto otra vez es mi palabra que llega del cielo, es como decirle, la Biblia, inspirarte, creer en Dios, confiar en Dios. Dice, como la misma lluvia que una vez que cae sobre ese pasto quemado, se va a reverdecer y va a brotar con más fuerza y con más vigor. Pero no puede faltarte la lluvia, no puede faltarte la inspiración en la palabra de Dios, porque cuando falta va a suceder lo mismo con esta hierba. Se va a llenar de paja seca si no la nutres, si no la mojas, si no la alimentas. Se va a llenar de pajita seca y cualquier cosa que llegue a la relación de ustedes le va a poder prender fuego y se va a quemar. Y entonces fue súper lindo, la verdad. Y yo dije, bueno, yo creo que sí, que Dios me habló. Yo siento que a los siguientes días
todo reverdecido. No había una pajita seca, no había nada. Yo dije, yo entiendo. Cuando uno tiene una relación, cuando uno tiene que mantener a Dios en el corazón, ya sea que tú vayas a la iglesia, ya sea que solo leas, si leíste suficientemente la Biblia, yo lo confieso, yo hace algún tiempo que no leo tanto la Biblia, solamente lo hago para buscar algún consejo en algún momento específico, pero la Biblia está en mi alma, tatuada, o sea, cada cosa que yo siento, porque ya la he leído. Pero el punto es, tienes que mantener a Dios en tu alma y en tu corazón para que una relación y cualquier cosa que tú emprendas en esta vida funcione y no se dañe. Y aquello fue un mensaje que también me acercó a la fe. Al poco tiempo, las cosas entre ella y yo, increíblemente, empezaron, después de aquel mensaje, empezaron de repente como que todo, muchos problemas por toda esa idiosincrasia de Cuba, toda esa inmadurez, una serie de cosas, pero las cosas empezaron como que... Y entonces fue cuando yo entendí que era un mensaje claro, que el amor estaba ahí. Pero yo tenía todavía inmadurez espiritual y las cosas siguieron mal. A ver, iban como que parecía que todo estaba bien, pero si me estaba faltando la inspiración, dejar que Dios realmente actuara en mi corazón, que mantenerlo siempre firme y presente en cualquier decisión que yo tomara y dejar que fuera moldeando mi corazón y mi forma de percibir la vida, yo fui cometiendo errores y la relación al final terminó siendo un desastre total. Yo vine para este país, todavía después aquí a la distancia traté de intentarlo, pero el punto es que de esa relación lo que queda son mis hijos. Le tengo mucho respeto a la madre de mis hijos son mi vida continúa, solamente lo comparto, ya lo comenté aquí en este video y no estoy ni tan seguro si lo vaya a publicar, pero es solamente una experiencia. Ella tiene su relación, alguien a quien yo respeto de verdad porque está cuidando con mucho afecto a mi hijo, específicamente porque ya mi hija es más grande y no tiene tanto roce con esa persona. Entonces, sencillamente, el punto es que son cosas del pasado, pero son experiencias que me han ido acercando a la fe. Cuando llegué a este país, los primeros 2 años, estuve vislumbrado con la grandeza de este país. Sencillamente te vislumbras, vienes de Cuba, de un país tan... Pero bueno, también cuando llegué a este país, empecé a darme cuenta de ciertas cosas, que también es parte del proceso de mi fe. Fue cuando me hice más consciente, porque en Cuba yo ni siquiera, en Cuba era tanto los problemas que tenía, por errores que yo mismo cometía, o por la falta por tanta necesidad, pensando que vas a comer, pensando dónde vas a vivir, pensando dónde no tenías tiempo para autopercibirte y entender las heridas y los daños que traías por cosas de la vida, ¿no? Cuando llegué aquí, a Estados Unidos, no tenía que preocuparme de qué iba a comer, dónde iba a dormir, y estuve también muy solo, como ahora, pero ahora existe WhatsApp, existen redes sociales y uno mantiene más conexión. En aquel entonces no. En aquel entonces, hace unos 12 años atrás, hablar con los familiares en Cuba costaba al menos $10 hablar un momentico. Entonces era algo que no podías permitirte todo el tiempo. Y en medio de esa soledad y el no tener que preocuparme por qué voy a comer ni por qué, me indujo a autopercibirme y darme cuenta de la realidad, de que tenía una autoestima que terrible. Empecé a darme cuenta y a ver la verdad. Entonces sí, ok, estoy en este país, me siento solo, con aquella autoestima terrible y pues ¿dónde yo encontraba alguna forma de tratar de entender y darle sentido a mi vida? Pues en la Biblia. Y me hizo ver, me permitió visualizar lo que pasaba, porque eso sí tiene la Biblia, te da sabiduría y te da una percepción increíble de muchas cosas, pero al mismo tiempo decía, sí, ok, ya sé, tengo la autoestima por el piso, estoy dañado por no haber tenido un padre al lado mío, por aquellas palmaditas que tan importantes son, joder, que no sé por qué caramba nunca me la dio nadie, ni un tío, ni un padrastro, nadie, solamente era crítica y crítica y crítica todo el tiempo, nadie elogiaba nada. Entonces, y como digo, yo no quiero generar lástima, lo que quiero es que entiendan por qué la fe te puede ayudar a levantarte y crecer en la vida, a fortalecerte,
Y a pesar de que a veces creo que queda algo en mí así de que, pero ya es mínimo, ya es lo menos. Y a veces creo que es el propósito de Dios sencillamente para mantener en mí una humildad que se va a perpetuar eternamente en mí. Nunca voy a ser arrogante por eso, por mis orígenes, desde donde salí. Cuando llegué aquí a Estados Unidos hace 12 años, o sea, no tenía que preocuparme qué iba a comer, ni dónde iba a vivir, tenía todas esas cosas básicas cubiertas. Me permitió comenzar a pensar y a entender muchas cosas. Y me di cuenta y dije, wow, qué autoestima tan mala tengo. Me siento siempre como que no valgo nada, como que dudo y desconfío de toda mi personalidad, de no sé cuántas cosas. Y cuando miraba, parecía que no. O sea, cuando tú presenciabas lo que yo trataba de proyectar, parecía que no. Y lo que había logrado en la vida, pero sin embargo, la realidad es que yo por dentro estaba hecho mierda. Estaba hecho tal. Tal vez la causa fue, pues, por lo que comenté, por mi infancia, porque era muy flaquito. Pero bueno, algo chistoso de esto es que trato de buscar información en internet. Cuando llegué aquí a Estados Unidos y entré al internet por primera vez, casi me destruye más la cabeza todavía. Porque la internet es algo que es como un océano, que cuando tú no aprendes que ese océano puede estar lleno de informaciones falsas y erróneas y de locuras y trastornos terribles, y estás tratando de arreglar tus trastornos buscando en internet y no tienes todavía una base sólida de una fe o algo que te mantiene estable, te enloquece todavía más. Pero bueno, traté de las cosas que veía, de ver qué era lo más sano, qué era lo mejor, y algo que yo le encontrara algún sentido, ¿no? Y empecé a buscar y habían algunos ejercicios para subir tu autoestima. Ejercicios que hoy por hoy los considero ridículos por completo. Y, por ejemplo, había uno que decía que te levantaras por la mañana y te dieras un abrazo, te abrazaras a ti mismo. Yo no sé a quién le resulta eso. Para mí era desagradable y era absurdo y creo que lo intenté la primera vez y dije, no, esto no tiene sentido, la verdad. No. Cuando algo es bueno desde el inicio, tú empiezas a darte cuenta de que puede ser que vaya por buen camino. Ya desde que algo tú te das cuenta y dices, esto no funciona. Otra cosa era, te decía, mírate en el espejo y háblate cosas de que tú, no me generaba desagrado, pero tampoco notaba ningún efecto positivo. Yo decía, ok, sí, me hablo que tú, que eres un gran hombre, que tienes grandes logros, que bla. Yo decía, pero no. Es que eso es autoengaño. Y bueno, aquello de mirar en el espejo y decir, no, porque tú eres un gran hombre y que esto y que lo otro y tus logros y que tampoco me resultó. Lo intenté, pero todo fue tontería. Aquello seguía igual, pensando no sé cuántas porquerías en esta vida, buscándoles razones, porque cuando estás así tan dañado, tan deteriorado por dentro, te puedes sumergir en pensamientos absurdos. Te puedes ir sumergiendo en pensamientos absurdos y de repente, vaya, ¿para qué? Entonces, no me quedó más que meditar. Tuve que encontrar mi propia medicina, tuve que encontrar mi propia cura a la autoestima. Tuve que seguir meditando y profundizando en el dolor, el agobio, el sufrimiento, porque entendí tantas cosas y algo me estaba atormentando, y tuve que meditar y profundizar y buscar hasta que llegué a una conclusión. Entonces, nada de aquello de lo que encontré en internet me sirvió. Solamente mantenerme firme en la fe, orar, llorar. También había un campo, casualmente me iba para ese campo, me arrodillaba y lloraba por horas. A veces duré hasta horas ahí llorando, buscando explicaciones a lo que sentía en la vida, por qué no entendía tantas cosas, por qué me sentía así. A veces me acostaba en la cama y entraba en todas unas meditaciones que ya no era ni yo, era mi subconsciente que estaba razonando, pensando. A veces lo hacía consciente, inconscientemente, soñando. Era una lucha, era una batalla interna, tratando de encontrar una explicación. Y a cómo podía, si es que había una forma, porque se siente feo. Se siente feo tener tu autoestima destruida.
cuando eres consciente, porque a veces no la tenemos y no lo sabemos, se siente horrible tener tu autoestima destruida y no saber qué hacer, no saber qué hacer. Y yo trataba de buscarle explicaciones y trataba de profundizar en mi propia alma buscando. Y un día llegué a la conclusión y dije, ok, según mi punto de vista, nosotros tenemos una autopercepción. Tú te autopercibes y no eres consciente de eso muchas veces. Y decimos, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de autoquererse, de autoamarse. ¿Y qué es lo que tú amas? ¿Y qué es lo que amamos? Lo bueno, lo realmente bueno, lo que no varía, lo que no cambia, lo que es estable, lo que se mantiene firme en cosas buenas de la vida, es lo que terminamos amando. Nadie ama la porquería, ni nadie ama lo que es bueno hoy y malo mañana, o lo que es bueno en esta cosa y terrible en la otra. Yo dije, ok, ya yo sé qué es lo que yo sé qué es lo que yo puedo hacer para rescatar mi autoestima. Yo voy a transformarme en el mejor hombre posible en cualquier caso que interactúe con cualquier persona. Si soy amigo de alguien, tengo que ser el mejor amigo que yo pudiera querer estando en los zapatos de esa persona. Si soy el padre de alguien, tengo que ser el mejor padre que yo pudiera querer estando en los zapatos de ese hijo mío. Si soy el esposo de mi mujer, tengo que ser el mejor esposo que ella haya soñado alguna vez en la vida y yo sentir y darme cuenta que eso es real. Y si soy hijo, tengo también que ser el mejor hijo que mi madre, o que en este caso mi padre ya había fallecido, que mi madre haya podido tener. Y poquito a poco fui aplicando eso y realmente funcionó. Funcionó. Hoy por hoy de repente siento, como les digo, pero yo creo que ya es parte, a ver, porque no soy el mismo, para nada. Mi autoestima sí es muy estable, muy estable. Y yo creo que si queda algo, ya no es una autoestima baja, ya lo que queda es como un ancla a que nunca vaya a volverme un hombre arrogante en esta vida. Una percepción más auténtica de la realidad, de lo que es el alma de una persona, de que tenemos altos y bajos, de no, yo diría ser más realista realmente en la vida, de tener más necesidad de las bendiciones de Dios, de aferrarme a Dios cada vez más. Entonces, esto es mi manera de explicar por qué mi fe, basado en mi historia y en mi decursar. Pero ahora, hay muchos temas más, hay otros temas más que no lo voy a comentar porque es que tampoco quiero hacer aburrido este video, como señales que uno siente que Dios le da, pero no quiero hacer aburrido este video. La historia obviamente es mucho más larga, como por ejemplo situaciones donde siendo un adolescente, que eso lo salté, dije yo no creo en Dios, Dios no existe, todo es una ilusión, todo. Y de repente tuve un sueño que cuando se lo comenté a mi mamá lo jugó y salió ese mismo número exactamente un día antes de estar diciendo yo, o sea, un día después de estar diciendo Dios no existe. Lo interpreté como algo que me está diciendo, y si Dios no existe, ¿cómo? Algo tan increíble como esto, tú nunca sueñas, tú nunca juegas, y hoy soñaste y jugaste y con eso pudiste obtener un dinero. Historias muy largas. El punto es que yo creo en Dios, no por ser un iluso. No, yo creo en Dios porque Dios es mi base, es mi sostén, es mi fuerza, es mi motivación, es mi refugio, es mi esencia. Ya yo sin Dios no puedo actuar en esta vida. Y lo interesante de esto es cómo, a partir de que empiezas a progresar en la fe, cualquier cosa que te apasiona tiene que estar alineado con esto, y empiezas a sentir una intensidad en la vida, con lo que usualmente quien no se ha alineado a la voluntad de Dios cree que es algo aburrido o no percibe la vida de esa manera. De repente empiezas a sentir la vida con mucha pasión e intensidad, de una manera más sana y con unos enfoques y unas metas increíbles. Eso es parte de cómo mis experiencias me fueron inclinando cada vez más a creer en Dios. Pero luego, sí, obviamente surge la duda. Tú dices, pero Dios existe.
Pero si Dios existe, ¿por qué nunca nos habla? ¿Por qué está tan ausente aparentemente? ¿Por qué nunca lo vemos? ¿Dónde está ese Dios que existe? Entonces, la ciencia probablemente niegue a Dios. Pues resulta ser que no. Resulta ser que yo te digo con toda la base, yo les puedo asegurar con una base extremadamente sólida, muy sólida, que la ciencia no puede negar la existencia de Dios. La ciencia, escucha esto si llegaste a este punto de este video, la ciencia sencillamente cumple con la voluntad de ese Dios que está en la Biblia, de que a Dios hay que buscarlo por fe. ¿Por qué? Porque la ciencia lo único que hace es decirte, aquí están las puertas abiertas a la fe. Aquí están las puertas abiertas. Si tú quieres buscar a Dios, puedes hacerlo, pero no niega la existencia de Dios. O sea, no es solamente que no lo niega, sino es que te abre puertas que te dice perfectamente Dios puede existir. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Te voy a dar 3 razones confirmadas por la ciencia por lo que la fe tiene más sentido de lo que muchos creen. Existe una rama de la ciencia que se llama física cuántica. Okay, no voy a entrar en detalles técnicos, ni solamente te voy a decir algo y lo puedes corroborar en internet si tú quieres, lo puedes buscar. ¿Cuáles son los puntos de esta rama de la ciencia que nos habla, que yo siento que nos deja las puertas abiertas a la fe? Te voy a explicar. Ok, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es el estudio de cómo se comportan las partículas subatómicas. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esta ciencia que yo noto, que yo siento, que para mí es una confirmación de que la fe es una puerta abierta a que la explores por tu cuenta y no que cierras esas puertas? Bueno, hay algunos planteamientos confirmados de esta ciencia que apoyan lo que te estoy diciendo. Primero, el llamado efecto de la doble rendija o la doble ranura. En algunos experimentos que se hicieron, los científicos querían confirmar si el fotón, que es la partícula de la luz, que en este caso no sabía si era partícula o era una onda, o sea, ellos querían saber si lo que compone la luz es una partícula o es una onda. ¿Y qué hacen? Empiezan a elaborar experimentos para confirmar qué es. Bueno, a partir de ahí notaron que la percepción, que si la estás mirando o no la estás mirando, se puede comportar como una partícula o como una onda. Eso de repente te puede decir, wow, es como que el ser humano, la conciencia del ser humano tiene mucho más poder y está fuera de la lógica que el sentido común nos induce a creer. ¿Cómo es posible? Lo dicen los científicos. Búscalo en física cuántica, el efecto de la doble ranura o de la doble rendija. ¿Cómo? Si estás midiendo, estás observando si es partícula o es onda, se proyecta de una forma diferente en la pared. Eso pone a pensar a cualquiera. Es como que tu conciencia, tu percepción como ser humano tiene mucha más trascendencia de lo que la física común te induce a pensar. También de la física cuántica, que es súper interesante. El llamado entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? 2 partículas. Todo esto es confirmado por la ciencia y no tienes que profundizar para creer lo que te estoy diciendo. Simplemente puedes corroborarlo, buscarlo. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Nos dice que si 2 partículas están entrelazadas de manera cuántica o tienen un entrelazamiento cuántico, como quiera que se hable en ese tema del tecnicismo, yo no lo conozco, pero sí he confirmado esto, lo he corroborado. Si estas 2 partículas están entrelazadas, tú puedes tener una aquí y otra en otra galaxia, donde quiera que la tengas, y cuando tú afectes esta partícula en el punto A, la partícula en el punto B recibe una interacción al instante. O sea, ¿qué es lo que dicen los científicos, confirmado por los científicos?
que entre estas dos partículas ellas actúan como si no existiera espacio, como que el espacio no existe. No es que viaja el tiempo de la respuesta de aquí a acá, no, es al momento, confirmado por los científicos. Los científicos pueden medir incluso la velocidad de la luz, saben cuando ellos han confirmado que ese entrelazamiento cuántico existe. ¿Qué nos está diciendo esto? Que pueden haber dos partículas donde sencillamente el espacio, es prescindible, o sea, no existe. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues sencillamente que pueden haber dos partículas donde el espacio no tiene la trascendencia que solemos creer. La Biblia nos dice, Dios está en todas partes. Jesús nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dijeras, o un granito de arena, y le dijeras a esa montaña, muévete, se movería. Y entonces los científicos nos están diciendo que dos partículas pueden estar unidas, una aquí y otra donde quiera, y el espacio entre ellas no tiene sentido. Es como si estuvieran en el mismo lado. Entonces eso de repente te dice, espérate, la realidad tal cual la percibimos no es tan como la creemos. Entonces tú dices, ¿por qué no puedes creer en un Dios que te dice que está en todas partes y que todo lo puede? Si estás viendo que la realidad que creemos como, ¿cómo decirte? Como algo tangible, como algo irrefutable, pues no lo es. ¿Por qué no puedes creer en Dios? Mucho se ha creído que la ciencia, por la teoría de Darwin, por aquello de la selección natural, de la evolución, etcétera, que eso rebatía la posibilidad de la creación, que todo había sido sencillamente selección natural, de supervivencia del más fuerte, etcétera, que fue lo que fue dándole forma y haciendo que la evolución nos creara a nosotros mismos. Pero la misma ciencia tiene también teorías que refutan por completo eso. Y es la complejidad irreducible en algunos organismos. ¿Qué significa la complejidad irreducible? Le voy a poner un ejemplo. Es fácil entender que si tienes una bicicleta y la quieres desarrollar solamente para convertirla en una motocicleta, llegas y le incorporas un motor y ya no es una bicicleta, y ahora es una motocicleta. Pero tenías la bicicleta, solamente debiste incorporarle el motor y no es difícil de entender. Pero ¿qué tal si esa bicicleta no tenía ruedas? ¿Cómo tú vas a evolucionar si esa bicicleta no puede moverse? Bueno, la complejidad irreducible nos habla de eso y hay muestras muy consistentes, muy sólidas en la naturaleza, confirmadas por la ciencia, de que la complejidad irreducible existe y que no puede haber sido parte de selección natural. Un caso muy típico es, por ejemplo, el flagelo bacteriano, que está compuesto por piezas tan imprescindibles que si solamente una de esas partes le faltara, no podría existir. Entonces, es lo que acabo de explicar. Si algo proviene de algo, o sea, si tú tomas algo funcional y lo vas mejorando, pues se puede comprender. Pero ¿cómo algo puede existir, puede vivir, si tiene las partes básicas? Si le faltara solamente una parte, dejaría de ser útil, dejaría de existir, dejaría de vivir. Bueno, el flagelo bacteriano, puedes buscarlo en internet, puedes buscar en internet la complejidad irreducible, o sea, no le puedes quitar ninguna parte porque ya deja de moverse. Si no se mueve, no puede vivir, deja de actuar químicamente, deja de tener vida. Entonces, puedes buscarlo en internet, la complejidad irreducible del flagelo bacteriano. Ahí te puse tres casos que confirman que la ciencia no niega la existencia de Dios. La ciencia, desde mi punto de vista y probablemente desde el punto de vista de muchos científicos, lo único que hace realmente es abrir las puertas para que tú decidas si quieres creer en Dios. Yo lo hice y hoy por hoy estoy aquí confiando de que un día puedo llegar a ser creador de contenido, transmitir toda esta fe
todas estas experiencias en mi vida, lograr proyectos increíbles. Tengo unos proyectos fascinantes, los cuales de repente siento que he logrado tanto y que aún no veo frutos, recordando aquella historia donde nunca nadie me dio 2 palmaditas en el hombro y me decía, todo está bien, lo vas a lograr. Hoy por hoy lo encuentro en ustedes, increíblemente. Hoy por hoy lo que no encontré, que debía haber encontrado en mi propia familia, no, lo encuentro en ustedes. Por eso a veces creen que muchos no entienden por qué yo hago esto, por qué lo voy a hacer, porque creo que tengo mucho que transmitir, pero también porque estoy encontrando en ustedes lo que no encontré donde debía. Entonces tengo unos proyectos increíbles de los cuales quiero mantenerlos al tanto, quiero que vean, he desarrollado cosas que nunca pensé lograr hacer. Y todo es por esa fe que tengo en mi Dios. Cuando pensé hacer este video, estuve pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Tengo tantas cosas, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo explico? ¿Cómo no aburro a la gente? Yo dije, solamente voy a dejar que mi Dios, que mi fe se proyecte. Y nada más que eso.